Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a todos. Veo un montón de caritas hoy que no había visto en largo tiempo. Estoy feliz de tenerlos a todos aquí de nuevo. Vamos a comenzar este culto diciendo algo al Señor, dándole gracias. Le voy a poner en pantalla lo que le vamos a decir al Señor. Le vamos a decir: gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa, alegrarnos en tu presencia. Díganlo todos juntos conmigo. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa, a alegrarnos en tu presencia, porque a eso venimos a alegrarnos en la presencia del Señor, a escuchar su palabra, a saber qué es lo que nos va a enseñar el día de hoy. Es una verdadera bendición. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Daniel capítulo 3, que es donde vamos a estar el día de hoy. Ustedes saben que estamos en esta serie y ahora vamos a estar en la segunda parte del capítulo 3, de los versículos del 19 al 30. Nos quedamos en ese momento en que Nabu, ¿verdad? Ustedes saben que ahora le llamamos de esa manera porque le tenemos confianza. Nabu estaba buscando la manera de que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se pusieran de rodillas o se postraran frente a un ídolo falso. Y ellos se niegan, a pesar de las amenazas de muerte. O sea, se vuelve bien claro de que van a perder la vida si ellos hacen esto. Pero a pesar de esto, ellos se mantienen firmes. ¿Por qué? Y fíjese que yo me puse a analizar la situación y me doy cuenta que es realmente por sus convicciones. Pero me doy cuenta de que estos muchachos en este momento al parecer son huérfanos y están muy jovencitos. Podrían tener unos 18 años de edad. ¿De dónde vinieron esas convicciones? Yo creo que venían de sus padres. Fíjate bien, esto nos va a hablar a los que somos padres en parte. Sus padres, antes de que ellos fueran deportados, no sé, en realidad la Biblia es muda en cuanto a lo que le sucedió a los padres. No sabemos si los mataron, no sabemos si están esclavizados en otra parte, no sabemos si se quedaron atrás, no sabemos qué sucedió con ellos. Pero sí nos da la Biblia la idea de que ellos ya venían con estas fuertes convicciones acerca del Dios verdadero. Y en el momento en que Daniel y sus amigos nacieron, ya Israel estaba bajo amenaza, pero no de un pueblo extranjero, sino que de Dios. Dios se dio cuenta que la infidelidad era rampante en el pueblo de Dios, y entonces comenzó a enviarles mensaje a través del profeta Jeremías. Y Jeremías venía y les decía: este lugar va a ser invadido y va a ser destruido si ustedes no cambian sus maneras, porque están haciendo cosas que los alejan de Dios. Dios no está contento con lo que ustedes están haciendo. Y entonces, cuando ellos nacieron y que estaban recibiendo las amenazas, los papás de estos muchachos, yo puedo ver que reafirmaron su alianza con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Los nombres que les pusieron. Van a tener en pantalla los nombres de los muchachos. Cada uno tenía un significado. Fíjate, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Ananías quiere decir gracia de Dios. Misael quiere decir ¿quién como Dios? Y Azarías quiere decir Dios ayudó. Además del hecho de comprometerse de boca o con una acción simbólica, los papás tuvieron menos de 18 años, fíjate bien, menos de 18 años, para ver la urgencia de enseñarle a sus hijos acerca del Dios verdadero. O sea, ellos pudieron haberle puesto a sus hijos estos nombres y después dejar que la vida corra su curso, porque eso es lo que muchos hacemos, inclusive en la iglesia. Venimos a la iglesia, pero que la vida siga su curso. Y ahí tenemos un montón de jóvenes que saben de Dios, pero que los papás no les hicieron un poquito de fuerza para que conozcan realmente acerca de Dios, que conozcan un poquito la Biblia, y cualquier viento y cualquier corriente de pensamiento los arrastre. Entonces, nos habla a los padres eso. Tenemos el compromiso
de que mientras nuestros hijos son menores, les enseñemos, les demos un fundamento sólido. Es una obligación para los padres. Los hijos no saben, los hijos son ignorantes, los hijos quieren hacer lo que ellos quieren. Nosotros nacemos como animalitos, queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero los papás que sí saben, tienen la obligación de hacer que los hijos conozcan al Dios verdadero, especialmente si son creyentes hijos de Dios, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Yo puedo ver en el comportamiento de estos muchachos que los padres aprovecharon bien el tiempo, les enseñaron bien. ¿Y qué es lo que nos dice Hebreos 10:23? Lo voy a tener en pantalla ahorita. Esto es lo que se nos manda a nosotros como conocedores de la palabra de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, fiel es el que lo prometió. Eso es lo que vamos a hablar ahora, la fidelidad de Dios. Eso es lo que el pasaje nos está enseñando, que Dios es fiel. No solamente los muchachos fueron fieles al Señor, pero que Dios es fiel también. Primero, Él es fiel, porque para que nosotros fuéramos fieles, Él tuvo que ser fiel primero. Él, así como nos amó primero, también Él es fiel primero. Mira qué interesante todo eso. Lo vamos a ver despacio, vamos a leer la palabra después de orar. Les voy a pedir que se pongan de pie y que oremos para luego leer la palabra de Dios en Daniel 3:19 al 30. Cierren sus ojos, junten sus manos, hagan todo lo que hagan para ofrecerle reverencia a nuestro Señor. Bendito seas, Dios y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Bueno eres, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, adorando tu nombre, porque para poder venir a adorar tu nombre y al conocimiento de tu nombre, hubo necesidad que un día tú tuvieras misericordia de nosotros. Gracias porque nos has traído a este momento en que nosotros, de alguna manera, estamos acercándonos a ti, porque tú te acercaste a nosotros primeros, a través de nuestros amigos, a través de nuestra familia, a través de nuestra esposa, a través de nuestro esposo, a través de un compañero de trabajo, a través de un vecino. Gracias por cada uno de los creyentes que han traído a las personas que están aquí, Padre eterno. Bendito seas. Bendice grandemente a los que sin vergüenza y sin temor están invitando a otros a venir a la iglesia, porque de esa manera es la única, Señor, en que ellos pueden venir al conocimiento de tu palabra. Solamente a través de la boca de otro que sabe de ti podemos llegar a conocerte y a establecer esta relación. Gracias por todos los que has traído a este lugar el día de hoy, y gracias por estar en medio de nosotros. Te pido que me des sabiduría, Señor, que no hable de mí mismo, sino que hable lo que la palabra está mostrando. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer todos juntos, no tomen asiento todavía. 3 del 19 al 30. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. El cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo,
salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que no uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Qué bendición. Pueden tomar asiento. El Nabu se puso bravo cuando no le hicieron caso y ordenó que los mataran. Fíjate que a mí me parece interesante, yo lo traigo al día de hoy y yo veo cómo el mundo te trata cuando tú actúas diferente, porque la gente del mundo quiere arrastrarte. Estaba hablando hace un segundito de corrientes de pensamiento. Ahora hay muchas ideas flotando por todas partes y no crean que el tiempo antiguo era muy diferente. Había muchas ideas flotando, muchos dioses, y la gente estaba indecisa para dónde vamos a agarrar. Y hoy día nosotros nos vemos expuestos a esto también. Y cuando nosotros no hacemos lo que el mundo hace, lo que la mayoría hace, nos rechazan. Se puede sentir que nos tratan de aislar, podemos sentir que se tratan de burlar de nosotros, que nos tratan de hacer a un lado. Nosotros no somos como ellos. Es lo que nos quieren hacer sentir. Y estos muchachos no les importó esa sensación. No les importó que los estaban amenazando de muerte, que los estaban separando como cosa aparte y que les iban a quitar la vida. Y fíjese que hasta este momento yo me doy cuenta de que el Señor daba la impresión que no iba a hacer nada. Y eso me sorprende mucho, porque nosotros muchas veces mantenemos nuestras convicciones hasta el momento en que nuestro pellejo comienza a sentir el calor. O sea, ya ellos estaban siendo amarrados para ser tirados. Yo creo que era el momento en que te podías arrepentir. Pero ellos siguieron, dijeron, bueno, pues si no me salva de esta el Señor, pues estaré con Él. Y eso creo que es bien importante que nosotros lo consideremos. Estaban dispuestos a sufrir las consecuencias. Dice que Nabu mandó a calentar el horno 7 veces más. Muchas gracias. 7 veces más de lo que era acostumbrado. Y esa es una frase idiomática. Yo no creo que se pueda calentar un horno 7 veces más de lo que se calienta usualmente. Yo creo, más bien, quiere decir lo que encontré que quería decir, y es que les pidió que calentaran el horno al máximo. Hoy día nosotros decimos, caliéntelo a todo lo que da, ¿verdad? O sea, es una frase idiomática porque no se dice de esa manera, no que se puede decir súbale toda la temperatura o caliéntele lo más que pueda, pero nosotros lo decimos así de una manera que no es la correcta, ¿verdad? Porque así hablamos. Entonces él lo dijo de esa manera, mandó a calentar y ya mandó a llamar a soldados fuertes que los amarraran de pies y manos, o sea, los amarró. Y en el versículo 21, después de que son lanzados en el fuego, viene un detalle importante y muy interesante. A mí me sorprende la perfección de Dios, me sorprende lo interesante que es su palabra, y hay cosas que las pasamos por alto cuando nosotros estamos leyendo la Biblia. Nosotros pasamos por aquí, por este versículo 21, y no nos damos cuenta en realidad lo que está diciendo. Dice, fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos.
hay algunos conocedores de la Biblia, yo no sé cuál es la intención de algunos, pero hay muchos que son tan estudiosos de la Biblia que se meten a hablar cosas que no sé, yo no entiendo que vengan al caso. Pero hubo un comentarista bíblico que dijo que Daniel se había escrito en un tiempo diferente en el que sucedió, y de que se escribió después solamente para poder animar al pueblo de Israel, que estaba siendo atacado y sometido por los romanos. Y fíjese de que este versículo echa a tierra esa teoría. ¿Sabe por qué? Porque las palabras que se ocupan como mantos, sandalias, turbantes y todo, no son palabras que nosotros tenemos traducción para ellas. ¿Se acuerda de la palabra sátrapa de la que hablamos la semana pasada? Sátrapa es una palabra que corresponde únicamente a la lengua babilónica y solo se ocupó en Babilonia y Persia, y ahora no hay sátrapas. Asimismo, turbantes, sandalias, esas palabras que están ahí, que hemos ocupado nosotros como sandalias, turbantes, son prendas de vestir que desconocemos y solo se ocuparon en ese periodo de tiempo. Entonces no se pudo haber escrito muchos cientos de años después. ¿Sabe por qué? Porque los que lo debieron haber escrito cientos de años después eran personas que ya estaban en otro contexto, estaban en otra cultura y estaban en otro idioma, y desconocían lo que sus abuelos o sus antepasados habían utilizado en otro país, en otra cultura y en otro idioma. Entonces, estas palabras son completamente desconocidas para los israelitas. Entonces, bien interesante, me pareció, no es que yo tenga ninguna duda, pero me fortalece saber que cada vez que se hacen investigaciones, lo único que se logra es probar más y más que la palabra de Dios es cierta y es veraz. Entonces, fíjese, la ropa esta era ropa que utilizaban los oficiales, y son tirados con todo y ropa. Y hay algo bien especial en ese hecho de que los tiró con todo y ropa. Porque la ropa, como les dije, era la que ocupaban los oficiales. Entonces lo que estaba diciendo el rey, de alguna manera, era: no hay ningún puesto que esté por encima de la autoridad del rey. O sea, les estaba enseñando a todos. Dese cuenta que en el pasaje, cuando usted lo leyó, al final vienen todas las personas de gobierno importantes a ver los que no se chamuscaron. ¿Dónde quedó la palabra del rey? Fíjese lo que dice Daniel 3, 24, 25. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie cuando estaban adentro del horno, y ahí comenzamos a ver la fidelidad de Dios. Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos el fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Ahora, aquí comienzo a ver yo los puntos del día de hoy. ¿Cómo nos muestra Daniel 3 la fidelidad de Dios? Dios libra del fuego a los creyentes. Fíjese que la historia tiene un mensaje subliminal. ¿Por qué? Porque Dios salva del fuego a los que creen en Él. O sea, no solamente en ese tiempo y en ese momento y en esa situación, sino que especialmente hoy. Porque nosotros sabemos que hay un fuego eterno. Y nosotros sabemos que Dios, si nosotros creemos en Él, nos salva de ese fuego eterno. Me parece bien interesante que las personas que no creen en Dios son alcanzadas por el fuego, y el fuego les quita la vida. Yo no sé si se dieron cuenta, los versículos donde está describiendo esto, los soldados que tiraron a los muchachos, los alcanzó el fuego y murieron. O sea, ellos murieron, los que tiraron a los hombres fuertes que los amarraron, los soldados que fueron encargados con este trabajo de lanzarlos, murieron a raíz de que el fuego los alcanzó. Y el Señor libra a los muchachos de la muerte. Ni siquiera se les quemó el pelo. Y me parece sorprendente.
No tenían ni olor a quemado. Una cosa más. Punto número 2. Dios libra de ataduras a los creyentes. Dese cuenta de que el pelo es muy combustible. Yo no sé si usted le ha pasado de pequeño esto de que se acercó mucho al fuego y le cogió fuego el pelo. Yo he tenido amigos, ¿verdad?, que en Navidad, cuando están reventando pólvora allá en El Salvador, de repente les cayó una chispita y comenzaba la llamita a hacerles fuego en la cabeza y tenían que golpearse para apagarse el fuego. Y huele feo, huele a cacho quemado. Yo no sé si ustedes saben eso, pero huele feo el pelo quemado y agarra fuego bien fácil. Pero fíjese, el pelo de ellos no agarró fuego, pero el lazo con el que estaban amarrados sí se rompió, sí se quemó. Estaban amarrados de manos y estaban atados de pies. Entonces me pareció bien interesante, fíjese, porque Dios usó la prueba para que los muchachos se deshicieran de lo que les impedía caminar con Dios. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro del fuego acompañándolos, pero ellos estaban amarrados, no podían caminar con Él. Pero el rey los mira caminar a los 4 en medio del fuego. El Señor los libró de las ataduras para que pudieran caminar con Él. Qué interesante, a mí me tocó. Porque a veces nosotros pasamos por pruebas. Yo me quejo en las pruebas. ¿Quién no se queja en las pruebas? ¿A quién le encantan las pruebas? Levante la mano. ¿A quién? ¿Verdad? Yo creo que si te gustan las pruebas eres masoquista, ¿verdad? Yo me quejo en las pruebas, pero me doy cuenta que en cada prueba el Señor está haciendo algo. El Señor te está liberando de algo que te permite caminar mejor con Él. Mientras yo estaba preparando los últimos estudios, y el de matrimonios, yo pude ver cómo en algún momento he pasado por una prueba y el Señor me ha mostrado algo que yo tengo que cambiar en mi carácter, algo que yo tengo que cambiar en mi comportamiento, algo que me va a acercar más a Él y que me va a permitir hacer mejor el trabajo que Él me ha puesto a hacer. Piensa en tu vida y piensa en aquellos momentos difíciles que has atravesado. Y piensa y date cuenta cómo el Señor te ha enseñado algo a través de ese momento. Y eso te está permitiendo ahora caminar mejor con Él. Porque eso es lo que hace el Señor. En medio de las pruebas, Él quema tus ataduras para que tú puedas caminar mejor con Él. Número 3, Dios no solo te mete en las pruebas, Dios no solamente te libra del fuego eterno a través de tu fe en Jesucristo, sino que también te libra de las ataduras, pero te acompaña en las pruebas. Qué interesante ver cómo este cuarto hombre estaba ahí. Esto es lo que se llama una cristofanía. La verdad, la Biblia no nos da una idea clara de quién es el Nabucodonosor. Dijo que era el ángel de Jehová, pero sí dijo un momento antes que tenía aspecto de Dios. Y nosotros hemos visto la descripción de Jesucristo en Apocalipsis, y nosotros vemos que sus pies son como el oro refulgente, ¿verdad? Entonces adentro del fuego, ¿cómo se podría ver? Como fuego refulgente, ¿verdad? Sus ojos, su lengua. No era muy difícil de poder asociar lo que nos está diciendo la Biblia en un lugar con lo que nos está diciendo en otro. Yo creo que es una aparición de Jesucristo antes de nacer. Y fíjate que esto puede confundir a alguien. Las personas piensan que Jesucristo comenzó al momento que nació de María. Y entonces, es lo que estábamos hablando ahora, creen que María es madre de Dios, pero no es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya existía antes de María. O sea, Dios es triuno. Hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que existen desde siempre y que Él eligió apersonarse a través de un ser humano. Pero no es el principio de Jesucristo haber nacido en la tierra. Jesucristo estaba con el Padre durante la creación, en el principio de los tiempos y antes de eso. Es bueno entender eso. Es bueno entender también que como es Dios,
que cuando nosotros creemos en Él, Él está con nosotros en medio de las pruebas. Cristo nunca nos deja solo. Eso es lo que Él ha prometido. Eso es lo que Él dice. Inclusive estábamos leyendo ayer con mi hijo la Gran Comisión. Y en el último versículo, en el versículo 20 de Mateo, cuando termina, 28-20, dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros. El que ha venido a creer en Él está acompañado por Jesucristo. Y toda esta vida es una prueba. ¿Quién no tiene dificultades en este momento? Créame que esta vida no perdona ni al pastor. A todos nos está agarrando parejo. Todos estamos siendo probados de una y de otra manera. Pero la diferencia entre nosotros y alguien que no cree en Jesucristo, que Jesucristo está caminando con nosotros todo el tiempo. Está caminando con nosotros todo el tiempo. Jesucristo es fiel, Dios es fiel. Número 4. Dios restaura después de la prueba. Fíjese lo que dice el versículo 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Y fíjate, hermano, ese horno no era un horno para cocinar, sino que era un horno metalúrgico. De esos, yo no creo que era una caldera, yo creo que era un horno como esos de pizza, para hacer, no sé si has visto la pizza artesanal, que hacen el horno con una chimenea, porque lo que hacían ellos es que estos hornos tenían una puerta lateral que permitía que las personas entraran con grandes cantidades de metales a meterlos, a tirarlos, para que se fundieran, porque ellos utilizaban el metal. Bueno, de hecho, lo que habían hecho Nabucodonosor era que había hecho una estatua de oro. Para hacer la estatua de oro tenía que haber fundido el oro. Entonces, este horno es para eso, para fundir metales. Entonces, tiene una chimenea para arriba y tiene una puerta por un lado. Y eso explica cómo los tiraron a los muchachos por la puerta lateral y cómo los cogió el fuego, ¿verdad? Yo no sé si tú te has acercado a un horno de pizza artesanal, tú quieres meter el palito para sacar la pizza y te quema la mano, o sea, porque el fuego sale. Entonces, eso me ayudó a mí a tratar de entender la imagen que nos está pintando la Biblia. Pero, de la misma manera, por la misma puerta por donde los tiraron, la puerta no la cerraron, y entonces fue que el rey podía ver a los 4 caminando. Y me pareció interesante. Él pudo ver hacia adentro y pudo ver los que estaban intactos y que estaban caminando ahí. Y aquí podemos ver otra vez la fidelidad de Dios, pero de otra manera. Les traigo un recuadro para que se le haga más fácil apreciar la fidelidad de Dios. Ahí está. Miren lo que hace Nabucodonosor y miren lo que hace Dios. Nabucodonosor los mandó a quemar. ¿Qué es lo que hace Dios? Los libró de las llamas, los libró del fuego. Nabucodonosor los hizo atar, pero el Señor los libró de las ataduras. Nabucodonosor los tiró con ropa y fíjate, los metió con zapatos, turbante y sombrero, todo lo que los identificaba. Era como que en el tiempo de hoy usted meta, por ejemplo, un uniforme que tiene mucho peso es un uniforme de un soldado americano. Usted quema a un soldado americano con todo y su uniforme, no solamente está quemando al hombre, sino que está ofendiendo a todo un país. Entonces, él lo metió con todo y ese uniforme oficial para que se dieran cuenta de que no había ningún poder por encima de él. Pero el Señor, manteniéndole la ropa a ellos intacta, le mostró que hay poder por encima del poder humano.
el poder de Dios está por encima del poder humano y que el Señor es el que pone y quita a los reyes. Él es el que pone en eminencia a las personas. El rey no tenía la capacidad de bajar a los muchachos de ahí. Si Dios los quería tener ahí, ahí iban a estar. Les mantuvo sus uniformes reales. Fíjese qué interesante. Los trató con desdén. Dice que cambió la manera como los trató. Cambió, dice de que los comenzó a tratar mal. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor? Hizo que los tratara diferente, porque eran hijos de Dios. Ahora, con mucho cuidado, les dijo, salgan hijos del Altísimo. Me lo puedo imaginar. Ya le cambió el garbo que tenía, ¿verdad? Con el cual los tiró, ¿verdad? Ese odio y el enojo. Ahora, salgan hijos del Altísimo. Está viendo que están caminando en medio de las llamas. El hombre está nervioso porque él está pensando que él puede ser el siguiente en morir. Porque el Dios que los ha salvado tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Hizo que cambiara la manera como los trataba. Entonces, y esto también nos habla a nosotros, porque de repente nosotros buscamos respeto. La gente, nosotros, como hijos de Dios, tratamos bien a la gente. Y de repente la gente no nos trata bien. La gente no nos respeta. Como hijos de Dios, a veces lo que tratan de hacer primero es faltarnos el respeto. Pero el Señor es el que se encarga de que las cosas caigan en su lugar. Él hizo que se les tratara como hijos de Dios. Y también Nabucodonosor les quitó sus puestos. Pero lean el último versículo, el versículo 30. Dice, los promovieron. Lejos de quitarles el puesto como él había querido, van más para arriba. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Me pareció bien interesante ver cómo es que el Señor muestra su fidelidad. El mundo te quiere hacer trizas, pero el Señor te levanta, te mantiene y te sostiene. Levante la mano los que saben quién es Superman. Superman. El que se pone calzoncillo rojo. Fíjese que Superman lo personificó Christopher Reeve. No sé si ustedes saben. La imagen que usted tiene de Superman es un actor de cine. Ahí, mentón cuadrado, el colochito aquí enfrente. Y este hombre, mientras filmaba las películas de Superman, en una competencia ecuestre, o sea, competencia de caballos, se cayó del caballo y se quedó paralítico. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el hombre de acero de la película se volvió el hombre de acero en la realidad. En 1995, después del accidente, él comenzó a vivir su vida con una gran fuerza, porque él quería volver a su estado anterior. Y ustedes saben que cuando una persona se queda paralítica, lo primero que sufre es depresión. Caen en una gran depresión porque no pueden hacer nada. Y yo les puedo dar testimonio de eso. Cuando yo me rompí el tendón de Aquiles jugando fútbol, me quedé inválido por 6 meses. No podía caminar. 6 meses no caminé. Y iba a la iglesia en silla de ruedas. Y tuve que dejar que mi hijo y que mi esposa me hicieran todo. No podía, tenía que andar en la casa de rodillas porque no podía pararme. Tenía que bajar la grada sentado. Es terrible, es traumático. Se enoja mucho uno y eso que yo sabía que en algún momento iba a caminar. Imagínate cuando te dicen no vas a caminar nunca más. Haz la prueba. Un día en tu casa trata de no ocupar tus piernas. Es terrible. Entonces este hombre comenzó a luchar con la depresión y le ganaba la depresión. No paraba de asegurar que caminaría de nuevo. No dejó de someterse a rigurosos regímenes de terapia y de ejercicio. O sea, hacía ejercicio porque él decía, yo voy a volver a caminar. Utilizó su fama para incurrir en la política, lo que estábamos hablando hoy, que hay gente que se mete en áreas que no les corresponden, pero él lo hizo para tratar de ayudar a personas que estaban en su misma condición, para que se metiera más dinero en la investigación para ayudar a las personas que son paralíticas. Se metió por su fama y que todo el mundo sabía quién era. Él se metió en la política. Expresó constantemente una pasión por un futuro en el que iba a volver a caminar, iba a volver a ser lo que era antes.
una de sus frases célebres, una frase poderosa. Dice, un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza para perseverar y aguantar a pesar de obstáculos abrumadores. Muy motivador, pero no es cierto. No logró volver a caminar, a pesar de todo el esfuerzo que hizo. Y la verdad, murió el 10 de octubre del 2004. Y no logró hacer nada de lo que decía, a pesar de todas las ganas que le echó. Entonces te voy a decir una cosa. Yo creo que esto viene a entristecer el corazón del mundo, pero viene a motivar el corazón de los creyentes. Porque nosotros nos damos cuenta de que nosotros podemos tener toda la voluntad, podemos tener toda la fuerza, toda la juventud, todo el conocimiento, pero sin Dios estamos incompletos. No tenemos las herramientas espirituales, necesitamos la fidelidad de Dios. Yo creo que un héroe es un individuo ordinario que pone su fe en Dios y que se mantiene abrazado de Él porque entiende que Dios es fiel y a Él lo ayudará a atravesar obstáculos abrumadores y nos restaurará aquí o en el futuro. Puede ser que en algún momento nosotros nos vengamos a ver en una prueba difícil. Puede ser que ni sobrevivamos a esa prueba. Pero mi creencia de que Dios es fiel, tu creencia de que Dios te ama y que Dios es fiel, te va a sostener hasta el final. Él va a caminar contigo y si pierdes la vida, Él te va a restaurar en la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Muchas personas han sufrido lo que sufrió este hombre. Por ejemplo, Johnny Erickson Tada. Yo hace tiempo prediqué, usé su historia en medio de una predicación. A ella le pasó exactamente lo mismo que él. Ella se lanzó de un risco al norte de Estados Unidos porque era nadadora y donde se tiró al lugar equivocado. Ella conocía muy bien el lugar, pero se tiró en un lugar equivocado y pegó con una piedra con la cabeza y se quebró el cuello y quedó cuadraplégica. No volvió a caminar nunca, pero todavía vive. ¿Sabe qué es lo que hizo ella? Ella era cristiana, no podía entender por qué le pasó eso. ¿Verdad? Era también corría caballos. Es más, había llegado al lugar donde se tiró y llegó en caballo. Pero ella utilizó ese daño que ella tuvo para comenzar a decirle a las gentes que estaban en el problema que ella estaba, en vez de promover leyes, en vez de promover su bienestar a través de los ejercicios, comenzó a promover el Dios en el que ella creía. ¿Por qué? Porque ella decía, yo creo que no voy a volver a caminar, pero yo creo que Dios me va a permitir volver a caminar en el futuro, en la otra vida, cuando yo esté con Él. Yo pienso que es mejor y es más heroico confiar en Dios que poner la confianza en nosotros mismos. Este es el ídolo contra el que nosotros estamos luchando en nuestros días. Ahora ya no es un ídolo de oro de 10 pisos de alto. Ahora puedes ver el ídolo en el espejo. Nosotros estamos tratando de suplantar a Dios. Creemos en nosotros mismos. Y esta mentira la están utilizando muchos que se dan cuenta del problema que tenemos. Cree en ti mismo. Cree que tú puedes. Adelante. Dale con todo. Ahora muchos púlpitos se han vuelto lugares motivacionales, donde tú vas solamente a que te empajen, a que te digan que tú puedes, que lo vas a hacer. Pero la verdad es, hermanos, que nosotros no podemos, pero creemos en uno que sí puede, en nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos tengamos la confianza puesta en ese Dios que es fiel a nosotros, porque va a haber el momento en que Él nos va a probar su fidelidad, el momento en el que nosotros nos encontremos con Él y nos demos cuenta que todo lo que hemos sufrido y que todo lo que hemos vivido no fue en vano, porque teníamos la fe puesta en Él. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, bendito seas. Gracias, Señor, por mostrarnos tu fidelidad. Gracias por mostrarnos el verdadero ídolo que somos nosotros mismos. Padre, cómo estamos llenos de orgullo. Confiamos en nuestra fuerza,
confiamos en nuestra documentación, confiamos en nuestro dinero, confiamos en nuestra nacionalidad, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en nuestros estudios y dejamos de confiar en el Dios verdadero. Dejamos de confiar en el Dios fiel. Yo puedo es el peor enemigo que nosotros tenemos. Yo soy es el peor enemigo que el hombre puede tener. Nosotros debemos reconocer, Padre eterno, que tú eres y que tú serás y que estarás con nosotros siempre. Padre, que cada uno se dé cuenta de que debe de soltar su propia imagen. Cada uno debe de soltar lo que hace y lo que es para ser más como tú, para abrazarse a ti, a tu salvación y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo aquí no tiene importancia si no tiene trascendencia eterna. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la necesidad de que otras personas vengan a conocerte, y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para que muchas personas sean salvas por tu nombre. Gracias por tu fidelidad, porque tus brazos siguen abiertos cada domingo. Cada día que una persona abre la boca para hablar de ti y para presentarte como única salvación y como única esperanza. Gracias porque eres fiel, sigues siendo fiel y por siempre lo serás. Es en Cristo Jesús que te doy gracias. Amén.